¿Cuáles son los equipos más raros que llegaron a jugar en la Champions League? Pues ven, y averígualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso continuamos con esta gran serie en donde repasamos los equipos más extraños que jugaron en la Champions League y por si no lo sabías, esta ya vendría siendo la cuarta parte y si les soy sincero, en mis primeros planes la serie debería terminar hasta acá, ya que solo quería incluir las ediciones del torneo desde el año 2000 en adelante, pero como en los comentarios siempre aparece el inteligente que se sabe todos los clubes, a partir de ahora vamos a hablar sobre todos los equipos de cualquier edición de la competencia, es decir, pueden salir clubes desde la primera Copa de Europa del año 55 hacia adelante, con lo cual vamos a tener más equipos para continuar con esta gran serie, así que habiendo dicho esto, comenzamos con el video. Señoras y señores, les dije que este video tenía clubes verdaderamente extraños, ya que empezamos todo este recorrido viendo a este impronunciable equipo polaco que se llama Sombierski Bytom y que supo jugar en el máximo torneo continental de Europa en el año de 1980, es decir, aunque parezca algo impensado a día de hoy, este pintoresco equipo fue campeón de su país en el año 79 y claro, esto aún más interesante si consideramos que este equipo actualmente está jugando en la cuarta división de Polonia, una completa locura la verdad, pero bueno, para comentar un poco sobre su historia, se puede decir que este club fue fundado en 1919, aunque en sus primeros años de vida sufrió muchísimo, ya que si saben un poco sobre historia, sabrán que en aquel momento no era buena idea nacer en Polonia, y debido a las incontables invasiones alemanas, este equipo fue disuelto en un par de oportunidades, e incluso en dicha zona se crearon clubes deportivos de origen alemán, pero después de todas las guerras, este proyecto polaco fue reactivado y empezó a competir en la primera división de aquel país en el año 49, lo cual ocasionó un gran revuelo en la ciudad de origen, ya que la localidad de Sombierski es conocida en Polonia por ser una tierra de obreros y por tener diferentes trabajos ligados a la minería. Y claro, como el equipo de fútbol local estaba en la primera división, se dice que la mina literalmente se paralizaba, puesto que los obreros buscaban de cualquier manera saber el marcador de los partidos, y para que los trabajadores pudieran trabajar efectivamente, se decidió proporcionar a los mineros información actualizada por medio de una transmisión especial bajo tierra, lo cual sería probablemente la primera transmisión deportiva en la historia de la minería, algo simplemente sorprendente. Aunque claro, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, la verdad es que como pueden intuir, el equipo no sobresalía mucho en el campo de juego, en donde solo se puede mencionar el segundo lugar que consiguió en el año 65, pero en 1980 su suerte empezaría a cambiar, ya que de forma sorpresiva, este humilde equipo obrero logra salir campeón por primera y única vez de la Liga de Polonia, algo que sin lugar a dudas pasaría a la historia, y claro, como ganó la máxima categoría de su país, le corresponde jugar la Copa Europa de aquel año, en donde este pintoresco equipo seguiría sorprendiendo a todos, puesto que el club polaco superó una ronda, sí señoras y señores, ya que en los 16avos de final venció por un global de 4-2 al Trabzonspor de Turquía, pero lamentablemente en la fase de octavos caería derrotado por 5-0 ante el CSKA Sofía de Bulgaria, despidiéndose así de esta competencia internacional. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y tristemente este equipo polaco lo sabe a la perfección, ya que debido a las pésimas decisiones dirigenciales, este modesto club se enteraría a sí mismo, ya que en el año 97 literalmente se fusiona con el equipo rival de la zona, lo cual por obvias razones no saldría bien, puesto que en el año 98, por conflictos dentro del mismo club, los equipos se separan nuevamente y luego, en el año 2005, debido a problemas financieros, otra vez se considera fusionar al equipo, pero lamentablemente no se llevó a cabo, con lo cual, para el año 2007, este humilde equipo polaco no daba para más, en donde se cuenta que en aquel momento, la junta directiva retiró el equipo de la competencia profesional y solo se centró en el entrenamiento de jóvenes, pero años más tarde, afortunadamente el proyecto fue reactivado, aunque literalmente este club tuvo que empezar desde el fondo del pozo, en concreto desde la novena categoría de Polonia, en donde se puede decir que actualmente este impronunciable equipo se encuentra en la cuarta división, con lo cual al menos tenemos la tranquilidad de que ha avanzado un poco. Bueno gente, continuamos con los clubes realmente muy particulares y en este caso vamos a hablar sobre el equipo llamado Chemnitzer de Alemania, que probablemente alguno de ustedes conozca este club, ya que de hecho comenzó el siglo XXI en la segunda división de aquel país, pero poco a poco este club ha ido descendiendo categorías y tras tener un desempeño bastante cuestionable, actualmente se encuentra jugando en la Regionalliga, que es ni más ni menos que la cuarta división de Alemania, y que básicamente esta categoría se divide en zonas, en donde este equipo juega en la región noroeste, en la cual juegan clubes de
la ciudad de Berlín, Brandenburgo, Sajonia, Turingia, entre muchísimas otras. Pero bueno, lo que hace interesante a este equipo es que además de haber sido refundado en 3 ocasiones, en algún punto de su historia, el club se llamaba Karl Marx y literalmente en la década de los 60, en plena Guerra Fría, este equipo de la Alemania Oriental jugó la Copa Europa bajo el nombre del autor del Manifiesto Comunista, algo simplemente impresionante. Pero bueno, hablando un poco sobre la historia de este equipo, se podría decir que su vida comienza en 1899, en donde se crea el antiguo club de Chemnitzer, pero lamentablemente en la década del 30, el equipo entró en una severa crisis económica, lo cual provocó la quiebra de dicha institución, y ante esto, como desapareció aquel querido club de la zona, en el año 33 se formó un nuevo equipo que se llamaba exactamente igual y que asumió la historia y el legado del anterior equipo. Pero claro, como bien saben, en los años siguientes comenzó la Segunda Guerra Mundial y posteriormente le siguió la Guerra Fría, con lo cual la zona de Alemania del Este fue tomada por la Unión Soviética y como era la costumbre de este país, generalmente los soviéticos le cambian el nombre a las ciudades que controlaban, y ante esto, la ciudad de Chemnitz, de donde es oriundo el Chemnitzer, se cambió de nombre a Karl Marx Stand en el año 53 y debido a esto, posteriormente el equipo de fútbol siguió el mismo ejemplo y se empezó a llamar de la misma manera. Y claro, ya hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, para la década de los 60, el equipo comenzó a competir en la llamada Oberliga, que básicamente era el campeonato de primera de la Alemania Oriental, y tras empezar con resultados muy poco alentadores, de forma sorpresiva, ganarían el título del año 67, tras superar por 7 puntos al Lokomotiv de Leipzig. Y así, señoras y señores, Karl Marx jugaría por primera vez en su historia en la Champions League, en donde, como es obvio, el equipo tendría un nefasto rendimiento, debido a que quedó eliminado en la primera fase ante el Anderlecht de Bélgica, pero, a diferencia del anterior equipo, las participaciones internacionales de Karl Marx no pararían, ya que en la década de los 80 se podría decir que el equipo vivió su época dorada, debido a que en aquel periodo ganó 2 veces la Copa de Alemania del Este, lo cual le daría acceso para jugar en la llamada Copa UEFA, que actualmente se considera como el antecesor de la Europa League, y sin dudas que en dicho torneo haría una excelente campaña dentro de sus limitaciones obviamente, ya que en el año 89, tras superar 2 fases y eliminar al Boavista de Portugal y al Sion de Suiza, su aventura continental terminaría en octavo de final, en donde serían eliminados por la Juventus por un global de 3-1. Y bueno, para terminar con este equipo, tras la reunificación de Alemania en la década de los 90, finalmente el club recuperó su nombre original y se clasificaría para jugar en la segunda división de la Bundesliga, pero lamentablemente, como le pasó a la gran mayoría de clubes del lado oriental de Alemania, el Chemnitzer no brilló con la misma fuerza de antes y después de muchísimos altibajos, actualmente se encuentra jugando en la 4ª categoría de aquel país. Bueno gente, vamos a calmarnos un poco, pero no demasiado, y es que a pesar de que vamos a hablar sobre un caso más reciente, no deja de ser interesante, ya que en el año 2015 participó en la Champions League el exótico equipo de Astana, el cual en aquel momento se convirtió en ni más ni menos que el primer club de Kazajistán en jugar la fase de grupos de este torneo continental, y además sería uno de los clubes más lejanos geográficamente en jugar esta competencia. Una completa locura la verdad, y si les soy sincero, su historia es sumamente interesante, ya que bien podrían pensar que el Astana se creó hace muchísimo tiempo, pero todo lo contrario, ya que vio la luz recién en el año 2009, en donde se cuenta que este equipo nació bajo la fusión de 2 clubes de la zona, los llamados Alma-Ata y Megasport, quienes dieron origen al Lokomotiv Astana, que es como se llamaba el equipo en aquel entonces. Y claro, en su momento este equipo dio mucho de qué hablar en su país de origen, ya que el club estaba patrocinado por la empresa Kazajstán Temir Soli, que es ni más ni menos que la compañía ferroviaria estatal, es decir, es como si Trenes Argentinos o F-Trenes tuvieran un equipo de fútbol, algo simplemente sorprendente. Y bueno, los planes de la empresa eran impulsar el fútbol en aquella ciudad, con lo cual se empezó a construir un nuevo y moderno estadio llamado Astana Arena, en donde incluso hace de local la selección de Kazajistán. Y bueno, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, obviamente con todo el apoyo económico que tenían, el Astana estaba listo para hacer historia, y en el año 2010, al tener solo un año de vida, el equipo sale campeón de su Copa Nacional, pero lamentablemente no se clasificó competencias europeas, ya que según la regla de la UEFA, un equipo necesita tener al menos 3 años de antigüedad para poder participar. Y por si esto fuera poco, en el año 2012, ahora el Astana pasa a ser controlado por el señor llamado Nursultan Nazarbayev, que ustedes se podrían estar preguntando quién carajos es este señor, y literalmente era ni más ni menos que el presidente del país en aquel momento. Una completa locura la verdad, en donde según el presidente lo que quería era potenciar el deporte de Kazajistán y abrirse ante el mundo, y realmente lo conseguirían, ya que tras ganar otra vez la Copa Nacional en el año 2012, 2 años después, el Astana llegaría a lo más alto de Kazajistán, puesto que ganaría la primera división de aquel país, y ante esto empezaría a jugar en competencias europeas.
en donde en cuanto a lo que nos convoca, el Astana jugaría por primera vez la Champions League en el año 2015 y tras vencer al Maribor, Helsinki y Apoel en las fases previas, este gran equipo de Kazajistán se mete de forma histórica en la fase de grupo de aquel torneo, en donde lamentablemente le iría mal, pero no tan mal, ya que a pesar de no haber logrado ninguna victoria, se destaca el empate 2-2 ante el Benfica o el empate sin goles ante el Atlético de Madrid, y actualmente se puede decir que el Astana sigue brillando, puesto que además de convertirse en el máximo campeón de Kazajistán, también participa de forma constante en los torneos de UEFA, en donde su mejor campaña hasta el momento fue la Europa League del año 2018, momento en el cual llegó hasta 16avo de final y cayó eliminado ante el Sporting de Lisboa. Señoras y señores, volvemos con los equipos más curiosos dentro de la lista, ya que ahora es momento de hablar literalmente sobre un equipo que no existe, ya que el BSS Košice fue un equipo eslovaco que se fundó en 1952, pero que lamentablemente desapareció en el año 2017. Y bueno, tal y como sucede con todos los equipos de la lista, este club tiene una historia muy rica e interesante, ya que literalmente sus orígenes se remontan a 1903, cuando se funda el equipo llamado Kasai Athletic Club, en donde la verdad es que este club competía bastante bien dentro del antiguo campeonato húngaro, pero después de la Segunda Guerra Mundial, varios equipos de la ciudad se fusionaron, entre ellos el Kasai, y fundaron un club que se llamó Jednota, y este equipo, en el año 55, se cambia el nombre al BSS Košice, que todos conocemos, en donde las siglas BSS se deben a su principal patrocinador, el cual es Ingeniera Eslovaca Oriental. Y bueno, tras la creación de este club, la verdad es que el equipo generalmente tuvo un buen rendimiento, aunque su época dorada sería sin lugar a dudas la década de los 90, en donde entre la Copa Ganadora de Copa, la Copa UEFA y la Champions League, el BSS Košice participaría en competencias europeas en más de 6 ocasiones, algo simplemente sorprendente, pero claro, obviamente llegarían al conocimiento público en el año 97, ya que tras ganar por primera vez en su historia la Superliga de Eslovaquia, el equipo se clasificaría en la Champions League y tras vencer en la fase previa al Spartak de Moscú, el BSS Košice se transformaría así en el primer equipo de Eslovaquia en clasificar en la fase de grupos de esta competencia, en donde jugaría ante rivales muy complicados como el Manchester United, Juventus y Feyenoord, en donde obviamente terminaría último en su grupo y sin ganar ningún partido, pero luego de esta participación internacional y de ganar un par de títulos locales en el futuro inmediato, lamentablemente el destino del equipo no será el mejor de todos, ya que en el año 2003 el club descendería de categoría debido a una profunda crisis financiera, y es que claro, el sueño de los dirigentes del equipo era convertir a un exótico equipo de Eslovaquia en una potencia europea, con lo cual se necesita mucho dinero e inversión a largo plazo, cosa que era casi insostenible en el tiempo, y ante esto, tras muchos altibajos, el equipo se disuelve en el año 2017, aunque para el año siguiente, un grupo de aficionados decide fundar un nuevo club de fútbol bajo el mismo nombre, que de cierta forma continúa el legado de este viejo club. Bueno gente, pero como ustedes bien saben, en este canal no solo hablamos de fútbol, ya que además de tocar temas como la historia o la geografía, ahora Punto Cero va a hablar sobre joyerías y el mundo de la moda, ya que por si no lo sabías, la marca Swarovski es una de las empresas de joyas más cotizadas en el mundo, debido a la gran cantidad de productos de lujo que tienen, los cuales van desde cristales, pasando por prendas de alta costura y terminando con lámparas y decoraciones del hogar. Y claro, como toda gran empresa, Swarovski a lo largo de los años se ha tratado de reinventar, y ante esto ha invertido en rubros muy diferentes al de las joyas, como por ejemplo, en el año 86, el grupo austriaco Swarovski crea en aquel país un equipo de fútbol. Sí señoras y señores, no me volví loco, ni tampoco voy a crearme un canal que se llame Punto Cero Joyas, sino que toda esta introducción es para decirle que la marca de lujo Swarovski tuvo un equipo de fútbol entre los años 86 y 92, y en ese breve periodo de tiempo se cuenta que el club ganó 2 veces la primera división de Austria, y ante esto jugó en 2 ocasiones la Champions League, algo simplemente sorprendente, en donde tras salir campeón nacional en los años 89 y 90, el equipo empezaría a hacerse conocido en toda Europa, en donde por ejemplo se cuenta que en la Copa Europa del año 90, Swarovski literalmente se enfrentaría ante el Real Madrid, ya que tras vencer un equipo de Finlandia en la primera ronda, en la fase de octavo de final, Swarovski jugaría ante el poderoso equipo español, en donde lamentablemente perdería por un global de 11-3, y un año después de aquella derrota, el equipo de fútbol de Swarovski desaparece, y el control del equipo pasa a mano de otras personas, las cuales le cambiaron el nombre a la institución. Pero no deja de ser curioso que una marca de lujo haya tenido un equipo de fútbol. Es como si ahora Victoria's Secret, de la noche a la mañana, decide meterse en este deporte. Atención todos, porque terminamos este gran video con un equipo más bien reciente. Y yo sé que la mayoría de ustedes conoce a este equipo, pero si les soy sincero, hablar del Unión Berlín
me sirve por dos razones. La primera es que al ser un club relativamente conocido, me sirve para ponerlo en la miniatura del video, y la segunda razón es que literalmente hace más de un año hice un video completo hablando sobre la historia de la Unión Berlín, el cual fue absurdamente olvidado en el tiempo, en donde si quieres saber la historia completa de este equipo, te invito a que veas aquel video. Pero resumiendo un poco la historia de la Unión Berlín, podemos decir que este club fue fundado en 1906 y desde el principio que la institución estuvo muy ligada a los trabajadores metalúrgicos, debido a que en ese momento su uniforme era totalmente de color azul, el cual era el uniforme de las fábricas industriales. Por lo tanto, desde siempre que el club tenía una imagen más cercana a la clase obrera de Berlín, en contraste con otros clubes rivales de la zona. Y claro, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania fue dividida en dos, Unión Berlín se quedó del lado oeste, es decir, el lugar que estaba controlado por la Unión Soviética. Ya a decir verdad, incluso dentro de la Alemania Oriental, que el equipo nunca se destacó demasiado, en donde en poco más de 3 décadas, lo único relevante que hizo el equipo fue ganar una Copa de la RDA en el año 68, pero luego de aquel triunfo, Unión Berlín fue simplemente un equipo ascensor, cosa que no cambiaría cuando llegaría la reunificación de Alemania. De hecho, ahí sería peor, ya que incluso en el año 2005, el equipo llegó a jugar en la cuarta división de aquel país, pero de forma silenciosa, poco a poco el equipo subía el nivel, y tras escalar divisiones, finalmente en 2019, el Unión Berlín ascendería, de forma histórica, a la Bundesliga por primera vez en su vida, tras vencer en los playoffs de ascenso al Stuttgart. Y claro, ya en la máxima categoría de Alemania, las sorpresas no terminarían, puesto que el Unión Berlín siempre fue lento pero seguro, y después de asegurar su permanencia en su primera temporada, luego debutó en Europa, en la llamada Conference League, y a la temporada siguiente debutaría otra vez, pero en este caso, en la Europa League, y después de aquello, en 2023, daría el gran salto, y tras terminar en el cuarto lugar de la Bundesliga, este humilde equipo alemán debutaría en la fase de grupos de la Champions League, en donde en un grupo conformado por el Real Madrid, Napoli y Sporting Braga, lamentablemente el Unión Berlín terminaría en el fondo de su grupo, en donde se destaca que solo logró 2 empates. Y bueno gente, hasta acá el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime qué te gustaría ver en futuros vídeos, yo soy Punto Cero, nos vemos.